Hola, recibe un cordial saludo. Gracias por participar de este discipulado y disfruta que hoy vamos a continuar conociendo la importancia, por qué tener la llenura del Espíritu Santo. No hay como poder pedirle a Dios, Señor, lléname de tu presencia. Y el Señor nos animó varias veces que lo deseáramos, lo anheláramos para poder culminar la carrera de una forma aprobada. Bueno, entonces no se aparte, acompáñeme y vamos a pedirle a mi Padre que nos bendiga. Señor amado, te adoramos, te exaltamos, digno eres de toda adoración. Señor amado, te ruego seas tú quien siga gobernando, Padre mío, estas reuniones y seas tú quien nos hable al corazón. Padre Santo, te ruego aquel que tiene alguna necesidad que pueda encontrar, Padre mío, en estas palabras, consuelo o respuesta, ya que el Espíritu Santo nos lleva siempre a toda verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado recorriendo en los últimos discipulados este tema tan hermoso acerca de por qué estar llenos del Espíritu Santo. Es más, nos hace mención que esta fue una instrucción de Jesús en el que debiéramos de desearlo, anhelarlo y buscarlo en todo momento. Y él inclusive, cuando dijo que era necesario que él se fuera, él le dijo a sus discípulos, yo les prometo que así como yo vendré, también vendrá el Consolador, o más bien dicho, mi sustituto temporal, por así decirlo, como decirte, yo estaré ahí con ustedes. Entonces, dice así la palabra, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Padre nos asegura y nos dice, yo estaré con ustedes en todo momento. Que tú puedas decirle, tener la certeza que si Él nos dijo que Él iba a morar con nosotros, Él dijo que lo va a cumplir, que Él lo va a hacer, ¿verdad? Y ¿por qué la importancia de creer en esto? ¿Y por qué pensar qué diferencia hay en recibir el Espíritu Santo y tener la llenura? Bueno, porque son dos conceptos que uno lleva al otro. Cuando uno recibe a Jesús, el Espíritu Santo que estaba en nosotros, o sea, nuestro espíritu, más bien dicho, es vivificado, como que se conecta con Dios por medio del Espíritu Santo, que es el mismo de Jesucristo. Se conecta con Dios. Pero ahora el Espíritu quiere hacer toda su labor, quiere empezar a gobernar en nosotros. Y esto nos obliga a decir como que el Espíritu Santo tiene una personalidad y nos hace pensar que Él dice, yo te quiero dirigir, yo te quiero conducir. Deja que yo llene todo tu ser en toda su esencia. Pablo lo decía de alguna manera cuando él explicó a los de Efesios, les decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que tú puedas hoy decirle, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Por qué desearlo? Bueno, esto es lo que yo quiero provocar en estos discipulados del Espíritu Santo.
que nosotros podamos no verlo como algo místico, sino como algo personal, como algo que quiere habitar dentro de nosotros. Bueno, entonces quiero que me acompañe y vamos a leer aquí las diferentes menciones que habla del Espíritu Santo. Habla el concepto que por medio del Espíritu Santo hay un ungimiento. Y ahí aparecen los términos como que es un aceite que nos da poder, su grosura, que es agua viva. Y estuvimos viendo cómo es que el aceite está muy, como que el aceite habla desde el inicio hasta el fin como algo muy propio de lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí encontramos que el aceite habla de un aceite dorado, como que si fuera el aceite oro, el aceite de oliva, el aceite nuevo, aceite virgen, aceite puro. Y hoy vamos a ver, pues, qué significa, por qué aparece en la Escritura aceite fresco, aceite exprimido, cuando el Espíritu Santo habla que podemos abundar en él. Y luego vamos a ver el concepto de óleo, óleo santo. Y usted dirá, pero no es lo mismo que el aceite, por lo mismo, porque definitivamente el Espíritu Santo se identifica de muchas formas. Por ejemplo, se identifica como la paloma, ¿verdad? Es más, espíritu significa, la palabra griega es reuma, que es viento, o sea que se puede identificar como el viento de Dios. Pero vemos que cuando habla de en sí, de lo que quiere hacer en nosotros, los ejemplos son en el aceite, en el óleo y en lo que provoca en toda su esencia el Espíritu Santo. Bueno, entonces, veamos hoy el primero de estas definiciones. Acompáñenme entonces y vamos a ver aquí que el Espíritu Santo se define como un aceite fresco. Y mire cómo dice este verso que aparece en Salmo 92, verso 10 y 11. Salmo 92. Y dice de esta manera: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ¿cómo? Con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Este verso es muy hermoso porque dice que la única forma de poder enfrentar, o llamémosle así, atravesar pruebas delante de los enemigos o las circunstancias adversas o las dificultades, ¿cómo es? Señor, dame fuerzas. Dile ahí, Señor, dame fuerzas como las del búfalo. Y el Señor dice, seré ungido con aceite fresco. Y esto dice que lo mirarán los enemigos. Entonces ellos dirán, tengan cuidado, con este no se puede, no hay que meterse mucho con este en todo sentido, ¿verdad? Y sabes que yo he tenido ese deseo de que cuando estoy atravesando algún momento que me tiene preocupado, pues obviamente, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor en oración y obviamente, o en adoración, ponemos a cantar, tratando de apagar un poco esa ansiedad, ¿verdad? Pero es ahí cuando uno dice, Señor, tócame, lléname, dame de tu presencia, dame de lo que tú tienes. Y sabes, en esa quietud, en esos momentos de quietud, es cuando uno empieza a sentir algo como un peso que empieza a recorrer todo tu cuerpo. Y solo con ese sentimiento, esa sensación de que sientes algo que está alrededor tuyo, prácticamente uno dice, Él está conmigo, Él está conmigo. Y te levantas, sacudo los pies y vamos para arriba. Esto me hace recordar el Salmo 23:5 que aparece en su pantalla, donde dice, tú preparas mesa, dice, en presencia de mis enemigos.
¿Cómo es eso ahora? Que Él prepara, Él nos bendice enfrente de los enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes que aquí va más allá? Porque no es solo úngeme la cabeza, sino que mi copa rebose. ¿Sabes cómo puedo entender rebosar? Es cuando tú vienes y agarras ese vaso de agua, lo llenas de agua y empieza a rebalsar, a rebalsar. Pues de alguna manera que eso rebalse en nosotros. El Salmo 132 dice que cuán hermoso y maravilloso o hermoso es estar los hermanos juntos. Es como el buen óleo que desborda desde la cabeza, dice, desde la cabeza y llega hasta las vestiduras. Eso es lo que significa ungir, ungimiento. Y que cuando habla aquí, bueno, aquí dice que los enemigos se van a dar cuenta de lo que sucede en la vida de aquel que ha estado en la presencia de Dios o aquel que le ha pedido al Padre ser tocado. Pero yo diría, ¿será que solo delante de los enemigos o pudiera ser delante de todos aquellos que están alrededor nuestro? Y yo diría que todo mundo debiera de darse cuenta de aquella persona que ha pasado tiempo en la presencia del Padre y donde ha sido pues tocado por esa unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena, te da ese ánimo, esa fortaleza de decir, bueno, ¿quién viene? ¿Quién viene? Y yo te puedo asegurar que es una experiencia fabulosa, fabulosa. Decirle, Señor, tu presencia está en mí. Deja, Padre mío, que florezca. Y esto es otra definición de la palabra fresco. Cuando dice el aceite fresco, otra forma de poder expresar es el aceite maduro o el aceite verde, ¿verdad? Dando a entender que es algo que está reverdeciendo en nosotros. Y cuando hablamos de reverdecer, me hace recordar este verso que aparece en Jeremías, capítulo 17 y verso 8. Y dice de esta manera: aquel que se mete en las corrientes del río de Dios, que es figura del Espíritu Santo, dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Este concepto de su hoja estará verde es la misma definición que aparece como un aceite fresco, maduro, lleno. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No vamos a no dejaremos de dar fruto. Yo le pido esto. ¿Sabes? Yo siento que Dios le está hablando a alguno. Si tú estás ahí y sabes que necesitas que Dios te llene de algo, dile ahí con tus palabras, repite conmigo, dile así: Dios mío, lléname de tu Santo Espíritu y permite que empiece a dar el fruto que me hace falta dar. Permite que mi hoja empiece a reverdecer para mostrar que hay vida en mí. Y te puedo asegurar que algo grato va a empezar a suceder. Pero tal vez alguno dirá: pastor, yo estoy pasando pruebas. Y usted me dice que el Espíritu Santo me va a dar alegría, gozo. Bueno, créelo, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos permite ver las situaciones adversas con seguridad. No que no las vas a tener, por supuesto que las vamos a tener, pero las vemos de alguna forma distinta. Por ejemplo, esta es la otra definición de la unción del Espíritu Santo, que es como un aceite exprimido. ¿Cómo hace usted para exprimir ese jugo de algo? Bueno, usted podría utilizar un exprimidor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pone el fruto y lo presiona. Hay una presión fuerte, como cuando uno quiere sacarle jugo al limón. Lo pone en ese exprimidor, pone la rodaja y aprieta y aprieta. Y a veces decimos: ya no me apriete. Bueno,
El Espíritu Santo es aceite exprimido y Él te dice que Él te ayuda a pasar cualquier prueba. ¿Sabes que el que hablaba mucho de esto era Job? Porque él decía, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y él mismo decía en Job 24:10, léalo ahí conmigo, al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen, ¿cómo dice? Exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. ¿Sabe que cuando Job estaba declarando esto, él daba a entender cómo es que Dios trata de alguna manera? Que, por ejemplo, al que no tiene vestido, al desnudo, le quita el vestido, o permite que no tenga vestido. Al hambriento le quita la comida. Como que dando a entender que el que está pasando una prueba, Dios permite que esa prueba haga algo. ¿Y sabes qué? Las pruebas, cuando estamos con Él, nos dan carácter. Nos permiten ver la vida diferente. Nos permiten, después de ver esa prueba que es pasajera, sacudir los pies, levantarnos y decir, ahora entiendo, ahora puedo ver que Dios estaba conmigo. ¿Usted cree que solo Job pasó esto? No. Hay muchos en la Escritura que no entendían por qué tenían que pasar esas angustias o esas pruebas. Por ejemplo, David, él en medio de la persecución, en medio de la angustia de lo que estaba haciendo, él dijo en el Salmo 73:1, léalo conmigo, dice de esta manera, ciertamente dice, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Por supuesto que Dios es bueno, pero él dice, ¿pero por qué a mí? En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Pero él dice aquí, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y después en los versos que siguen, él sigue hablando, ¿por qué permites que el impío, que el que te da la espalda, el que no te conoce, sea próspero? ¿Por qué? Y el Señor de alguna manera nos dice, ya no mires la prosperidad de ellos. Mira lo que tú estás logrando al acercarte a mí. Porque ¿de qué me sirve ser próspero, pero lejos del Padre? O de alguna manera insensible a lo que Dios está haciendo. A veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de atravesar un problema. Y nuestro deseo debería de ser, Padre, permite que después de esta situación yo pueda, Señor, estar más cerca de ti. Pueda estar, Señor, ya no viendo sobre el hombro cómo está la vida del vecino, sino tener la seguridad que tú me estás transformando para que me acerque más a ti. Miremos otro personaje que atravesó una situación similar. Y esto fue nada menos que con Jeremías. Mire cómo dice. Dice Jeremías de esta manera. Justo eres tú, oh Señor. Como cuando David decía, Señor, tú eres bueno. Oh Señor, cuando a ti te presento mi causa en verdad. Asuntos de justicia voy a discutir contigo. Pero ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz? Todos los que obran con perfidia. Aquí prácticamente él está diciendo, Señor, bueno, Jeremías sufrió mucho porque él, por acatar una orden de Dios y profetizar lo correcto, fue metido en un calabozo. Es más, dicen que la muerte de Jeremías fue de un mártir. Fue terrible. Pero él vivió mucho de su vida en calabozos y lo sacaban y nuevamente predicaba lo correcto.
Y por eso es que le llaman el profeta llorón. ¿Por qué? Porque en muchos versos de él dice, Señor, ¿por qué me pasa eso? Como si él estuviera quejándose y quejándose. Pero en todo esto yo lo único que puedo ver es que el Padre nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué tienes que pensar que no estoy con ustedes? Por supuesto que Él está con nosotros, ¿verdad? Miremos otro de los, este término, abundancia. El Espíritu Santo, usted dirá, y mire, veníamos hablando del aceite, ahora cambió a abundancia. Sí, pero acuérdese que estamos hablando los efectos que hace la llenura del Espíritu Santo. Y una de las características que quiere hacer el Espíritu Santo es cuando llena, como eso que desborda. O sea, cuando hablamos de llenura, es como que se agarra el vaso y yo lo lleno en su totalidad. ¿Y cuál es la expresión? Que Él abunda dentro de Él. Por ejemplo, dice este verso, Salmo 36, 8, 9. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Aleluya. Señor, yo quiero navegar en ese río. Porque el río me permite, al estar en la presencia del Espíritu Santo, me permite, como vimos hace un rato, tener el fruto correcto, la hoja está verde y sobre todo, ahora me dice, puedo beber de la abundancia. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Pero lo más importante es que cuando uno está en el río, realmente la expresión es, Señor, yo puedo ver la abundancia que tú me das a mí. El abundar no es lo mismo que enriquecer. Uno puede tener abundancia del Espíritu Santo aunque tener escasos recursos. Uno puede tener abundancia del Espíritu Santo y estar atravesando una prueba. Uno puede tener abundancia del Espíritu Santo y estar viendo las angustias tuyas o de los vecinos. Entonces uno dice, ¿por qué es tan necesario ver el abundar en el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque nomás lo que queremos es que nuestra alma pueda estar tranquila en todo sentido. Que nuestra alma pueda deleitarse en todo momento. Mire cómo dice el Salmo 55, 1 y 2. Dice de esta manera. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y aquí viene. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. En otras palabras, aquí lo que dice es, todos los sedientos, todo el que tiene sed de Dios, venga a los ríos, venga a la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que aunque no tengas dinero, vas a tener algo que es de Él, su palabra. Venid, comprad, venid y comprad. Aquellos que van a poder tener el vino, dice, el vino del gozo, la leche de su palabra, sin costo alguno. Entonces dice, te vas a dar cuenta que tu dinero prácticamente se vuelve superfluo. Pastor, pero sin dinero es imposible pagar los compromisos, que la luz, que las diferentes deudas que uno tiene. Por supuesto, pero cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que uno puede empezar a tener paz. Y la paz viene cuando uno tiene ese deleite. Aprende a deleitarse en Dios. Es más, dice el Salmo 34, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder
Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Diga conmigo, que Dios conceda los anhelos de mi corazón en todo sentido. Bueno, miremos otro concepto. Mira este. Tercera de Juan 1:2. Amado. Este es prácticamente el que yo recito continuamente aquí con todos los que están aquí. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como que tengas salud. ¿Pero cómo? Así como prospera tu alma. ¿Sabe que la prosperidad no es un sinónimo de cuánto dinero tienes? No. La prosperidad es si tú tienes paz para con Dios, paz para contigo mismo y sabes que Dios está contigo. ¿Cómo se logra eso? Solo si el Espíritu Santo está contigo. Solo si el Espíritu Santo hace su labor en todo sentido. ¿Verdad? Aleluya. Bueno, busquemos otro verso de los que nos hablan tanto acerca de lo que el Espíritu Santo hace. Bueno, vimos que el Espíritu Santo es aceite, que el Espíritu Santo nos da abundancia, pero hay otro tipo de aceite y la Escritura le llama óleo. Y el óleo es un aceite consagrado. Cuando vemos el término óleo, es un aceite que se utiliza, por ejemplo, cuando se ungían a personajes. Por ejemplo, David fue ungido con un óleo, que es un aceite consagrado cuando llegó Samuel con él. Mire cómo dice. Entonces Samuel tomó el cuerno y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Yo puedo imaginarme que Samuel, cuando él se levanta y él dice, realmente es impresionante cómo Dios obra. Yo había visto según mis ojos a los hermanos, que alguno de ellos iba a ser consagrado con el óleo del Espíritu Santo. Pero no era el plan de Dios. Él tuvo que ir a buscar al hijo entenado, al hijo que estaba guardando las ovejas, el que estaba cuidando las ovejas, porque era un hermanastro de ellos. Y dijeron, manden a traer al hermanastro, dijo el mismo Samuel, porque él es, y todos, pero ¿cómo es posible si él es como si fuera el muchacho, el chacho de la casa? Pero ¿quién iba a hacer que el Señor lo menospreciado, lo vil, lo que el mundo desprecia, digamos, o menosprecia, es lo que Él escoge? ¿Sabes? A mí me conmueve saber que Él nos escoge de esta manera y nos prepara. Porque si algo puedo ver yo es que el anhelo del Padre es preparar a su iglesia para el encuentro. Y el ejemplo que tenemos es con Esther. ¿Sabe que Esther, la reina, antes de presentarse con el rey, antes de presentarse con el amado, él tuvo que ser preparada? ¿Cómo? Con óleo. Mire cómo dice. Y dice de esta manera. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, imagínense, 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, 6 meses con óleo de mirra. ¿Sabes cuál es la figura que veo yo? Que el Señor nos quiere tener muchos meses ungidos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y 6 meses con perfumes aromáticos.
y aceites, y ahí dice aceites, pero son aceites de las mujeres. ¿Sabes qué experiencia veo yo con este verso? Que cuando el aceite de la unción era hecho por un perfumador, dice que ese expelía o daba un olor, una fragancia que se podía notar alrededor. Entonces, esta mujer, en el momento que iba a ser presentada ante el rey, iba a emitir un olor que habla de la presencia del Espíritu Santo, o un olor a Cristo y la María Dios, un olor a Él. Y si Esther es una figura de la iglesia, yo te diría, ¿cómo no nosotros ser preparados como lo hace la iglesia? ¿Cómo no nosotros desear ser ungidos? Porque si Él viene, el Señor quiere una iglesia que esté llena del óleo del Espíritu Santo. Una iglesia que haya podido limpiar sus vestiduras. ¿Por medio de cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y ese óleo tiene que ser algo que nosotros debemos de considerar como algo santo, porque Dios es santo. Y nosotros somos como sacerdotes, y tenemos que saber que cuando somos ungidos del Espíritu Santo, debemos de reflejar que de nosotros, de nuestro interior, salga ese deseo de decir, Señor, yo me quiero presentar a ti de una forma santa. Quiero ser santo para ti, no religioso. Acuérdese, no se trata de ser religioso, sino se trata de decirle, Señor, yo quiero ser algo agradable a ti. Este verso habla cuando hicieron las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran unos lugares destinados para aquellas personas que, sin querer queriendo, dijo aquel, cometían algún homicidio. O también eran las ciudades para poder recibir a aquellos levitas que habían culminado su tiempo de servicio. O sea, eran lugares donde ellos podían vivir, pero al mismo tiempo, si llegaba uno de estos homicidas mientras que se dilucidaba su situación, ellos podían ministrarlo. Pero mire las características de este individuo que habla la Escritura. Dice así: y la congregación, números 35-25, y la congregación liberará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. O sea que está diciendo que esta persona no solo tenía la presencia del Espíritu Santo, sino que era notorio en medio de ese lugar. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser una persona que refleje que tu santidad está en mí. No que soy religioso. Mire, usted dirá, es que Pastor Chito, porque ni modo, usted se dedica a esto. No. Se trata de que yo deseo, yo anhelo ser como Él es. Y la forma de anhelarlo, ser como Él es pues cuidar lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, mi conducta. Y por supuesto que hay debilidades. Por supuesto que hay situaciones en que uno tiene deseos de agarrar a alguien que te hizo algún daño y empezar a declarar o maldecir. Pero son los momentos cuando uno dice, Padre, lléname de ti. Lléname, Señor, de tu presencia. Y el Señor viene y te dice, aquí estoy. ¿Saben a quién la sigo yo admirando? Pero para mí es realmente un reflejo de alguien que buscaba santificarse, porque él tenía motivos para sentir odio. Era Job.
motivo de sentir odio contra sus mismos amigos que llegaron a sentenciarlo y a decirle que en qué pecado andas. Pero él mismo sabía que lo único que le quedaba era santificarse. Lea conmigo cómo dice este verso. Y dice de esta manera. En Job 11:13. Job 11:13 al 15. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente te levantarás, tu rostro sin mancha estará firme y no temerás. En otras palabras, él sabía que aquel que tenía la oportunidad de querer vengarse, de querer hacer algo en contra cuando él no tenía la culpa, pero se abstiene de hacerlo, porque él dice, Señor, no me quiero manchar, no me quiero ensuciar, mejor yo quiero estar esperando. Y por eso dice, estará firme y no temerá. Que tú le puedas decir, Señor, lléname de tu presencia. Ayúdame a examinarme para que me pueda santificar. Y cuando hablamos de examinarnos, ¿sabes? El mismo Padre nos dice que nosotros tenemos que aprender a escudriñarnos, a ver en nosotros aquello que sepamos que puede haber dentro de nosotros, algo que no sea correcto. Claro que podemos caer, claro que nos podemos ensuciar, claro que podemos hacer cosas, pero lo importante es que reconozcas. El problema es reconocer que hicimos algo indebido y que nos tenemos que poner a cuentas. El ponerse a cuentas es decirle a Dios, Señor, ayúdame a examinarme, ayúdame a examinarme, Señor, porque yo sé que hice mal. Yo sé que hice algo en contra de tu hermosura, de lo que tú eres, de tu santidad. Mire cómo dice este verso en Lamentaciones. Nuevamente, Lamentaciones es escrito por Jeremías. Y él dice así, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Hay un canto muy lindo. Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, dice. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Y dice, y él reconoce, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Pero aquel que se arrepiente, tú lo has perdonado. Padre mío, haya en nosotros personas que, pues, tenemos, Señor, debilidades. Tenemos, Señor, manchas. Tal vez nuestros pies, Señor, se han conducido incorrectamente. Tal vez mis manos han hecho algo indebido. Tal vez hemos visto o hemos hablado algo incorrecto. Pero hoy, Señor, reconocemos nuestra situación. Espíritu Santo, habla por medio tuyo dentro de nosotros y que podamos en este momento decirle, Señor, perdónanos. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Espíritu Santo, lléname. Ven a mí y que pueda arrepentirme de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendigo su vida y desde allá, Señor, le pido que seas tú propicio en perdonar y en poder llevarlo a esos lugares de paz y que su alma pueda deleitarse en ti, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con esto finalizamos este discipulado. Ya estamos por terminar, no se lo pierda. Dios me los bendiga.